Imagina llegar a casa y sentir que no estás solo, que hay una presencia extraña, algo que no puedes explicar. Escuchas ruidos, ves sombras, y poco a poco la sensación de seguridad en tu propio hogar se desvanece. Hoy vamos a explorar 3 historias reales y absolutamente escalofriantes de personas que descubrieron que no estaban solas en sus casas. Estos no son cuentos de fantasmas, son casos de intrusos que vivieron ocultos, a veces durante meses o incluso años, a solo unos metros de sus víctimas. Prepárate, porque estas historias te harán revisar cada rincón de tu casa antes de ir a dormir. Comencemos en Massachusetts, en el año 1986, con una historia que parece sacada directamente de una película de terror. La familia Bowen, compuesta por un padre y sus 2 hijas adolescentes, vivía una vida aparentemente normal. Sin embargo, tras la trágica muerte de la madre, empezaron a ocurrir cosas muy extrañas en su casa. Las hijas, Annie y Jessica, comenzaron a escuchar ruidos inexplicables en susurros, golpes en las paredes, pasos cuando no había nadie más al principio. Pensaron que podría ser el espíritu de su madre, una idea que, aunque triste, les ofrecía cierto consuelo. Pero los fenómenos se volvieron más siniestros. Un día encontraron un mensaje escrito en la pared que decía: «Estoy en tu habitación, ven a buscarme». El miedo empezó a superar cualquier explicación paranormal. ¿Y si no era un fantasma? ¿Y si alguien más estaba en la casa? La situación llegó a un punto crítico cuando, una noche, las chicas decidieron usar una tabla Ouija para contactar al supuesto espíritu. La tabla deletreó un nombre en Daniel y luego un mensaje aún más aterrador: «Me casaré con Annie». El pánico se apoderó de ellas, pero la verdad era mucho más perturbadora que cualquier fantasma. El responsable de todo era Daniel LaPlante, un adolescente de 17 años que conocía a una de las chicas. Daniel había estado obsesionado con la familia y había encontrado la manera de entrar en su casa. Pero no era un simple ladrón que entraba y salía. Daniel estaba viviendo allí, dentro de los muros de la casa, en un pequeño espacio oculto en el hueco de la pared de un armario. Durante semanas, LaPlante vivió como una rata humana, moviéndose por los conductos y espacios secretos de la casa. Salía por la noche para robar comida y observar a la familia. A veces, para aumentar su juego de terror psicológico, se vestía con la ropa de la madre fallecida y se maquillaba para parecerse a ella apareciendo brevemente ante las chicas, para luego desvanecerse, alimentando su creencia de que era un fantasma. El terrorífico juego de Daniel llegó a su fin de la manera más dramática posible. Una noche, el padre de la familia, Brian Bowen, llegó a casa y se encontró cara a cara con una figura espeluznante en el pasillo. Era Daniel LaPlante, vestido con la ropa de su difunta esposa, con la cara pintada de blanco y sosteniendo un hacha. La confrontación fue inevitable. Brian luchó contra el intruso y logró desarmarlo. La policía llegó y arrestó a LaPlante, poniendo fin a la pesadilla de los Bowen. El caso de Daniel LaPlante se convirtió en una leyenda urbana hecha realidad. Un recordatorio escalofriante de que a veces el verdadero horror no viene de lo sobrenatural, sino de lo humano. LaPlante no solo invadió un espacio físico, sino que violó la paz mental y la seguridad de una familia de la manera más cruel imaginable. Fue condenado por varios delitos, incluyendo secuestro y allanamiento de morada. Esta historia demuestra lo vulnerable que podemos ser en el lugar que consideramos nuestro santuario. Ahora, viajemos a Japón al año 2008, a la ciudad de Fukuoka. Aquí nos encontramos con un hombre soltero que vivía solo en su apartamento. Como muchas personas que viven solas, tenía su rutina y conocía su espacio a la perfección. Un día, empezó a notar algo extraño en la comida de su refrigerador. Desaparecía misteriosamente. Al principio, no le dio mucha importancia. Quizás estaba comiendo más de lo que recordaba, o se había olvidado de que había terminado algo. Pero la comida seguía desapareciendo de forma constante. Yogures, jugos, sobras, cosas que estaba seguro de no haber tocado. Empezó a sospechar que alguien estaba entrando a su apartamento mientras
él no estaba. Preocupado, decidió tomar medidas drásticas para proteger su hogar. Aseguró todas las puertas y ventanas con cerraduras adicionales, convencido de que eso detendría al ladrón de comida. Sin embargo, para su asombro y creciente inquietud, la comida seguía desapareciendo. No tenía sentido. ¿Cómo era posible? No había señales de entrada forzada. Las cerraduras estaban intactas. ¿Se estaba volviendo loco? ¿Estaba olvidando cosas? La situación era tan desconcertante que decidió instalar una cámara de seguridad dentro de su apartamento, conectada a su teléfono móvil, para poder vigilar lo que sucedía cuando él estaba en el trabajo. Lo que descubrió lo dejó absolutamente helado. Un día, mientras revisaba las imágenes en vivo desde su teléfono, vio algo que no podía creer. Una figura humana se movía sigilosamente por su cocina. Era una mujer, no era un fantasma, no era su imaginación. Una mujer desconocida estaba en su apartamento, abriendo su refrigerador y comiendo su comida como si fuera su propia casa. Inmediatamente llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron al apartamento, buscaron por todas partes, pero no encontraron a nadie. El hombre les mostró el video, insistiendo en que la mujer tenía que estar allí. Los policías, aunque escépticos, decidieron hacer una búsqueda más exhaustiva. Revisaron cada rincón, cada armario, debajo de la cama. Nada. Finalmente, a uno de los oficiales se le ocurrió mirar en un lugar impensable el compartimento superior de un armario empotrado. Un espacio pequeño que normalmente se usa para guardar maletas o ropa de otra temporada. Abrieron la puerta corrediza y allí, acurrucada en la oscuridad, estaba la intrusa. Era una mujer de 58 años llamada Tatsuko Horikawa. Lo más increíble de todo es que, cuando la interrogaron, la mujer confesó que había estado viviendo en ese pequeño armario durante un año entero. Un año no había logrado meter un pequeño colchón delgado, varias botellas de agua y algunas pertenencias. Salía solo cuando el dueño del apartamento no estaba en casa, para usar el baño, ducharse y, por supuesto, comer. Era una persona sin hogar que había encontrado este escondite perfecto y había logrado vivir de forma parasitaria, completamente desapercibida, durante 365 días. El hombre quedó en shock. Había compartido su casa con una extraña durante un año sin tener la más mínima idea. Cada noche, mientras dormía, una mujer estaba a pocos metros de él, escondida en su armario. La historia de Tatsuko Horikawa es un ejemplo extremo de lo que la desesperación puede llevar a ser, pero también es una advertencia aterradora sobre lo fácil que es pasar por alto lo que está justo delante de nuestras narices, o en este caso encima de nuestras cabezas. Nuestra última historia nos lleva a Carolina del Sur, 2012, y es quizás una de las más inquietantes por la conexión personal entre la víctima y el intruso. Una mujer cuyo nombre se mantuvo en privado para proteger su identidad vivía en su casa con sus 5 hijos. Después de una relación difícil, se había separado de su novio 12 años atrás. Había seguido adelante con su vida y creía que ese capítulo estaba cerrado para siempre. Sin embargo, una noche empezó a escuchar ruidos extraños provenientes del techo, golpes, crujidos, como si alguien caminara por el ático. Al principio pensó que eran animales, quizás mapaches o ardillas, que habían encontrado un camino hacia adentro, pero los ruidos persistían y se volvían más definidos. A veces sonaban como pasos humanos. Una noche, el clavo de un techo en el baño de su hija se cayó, y luego otro en el techo de su propio dormitorio. La mujer empezó a sentir un miedo profundo. Llamó a su sobrino para que la ayudara a investigar. Armados con valor, subieron al ático para enfrentarse a lo que fuera que estuviera allí arriba. Lo que encontraron fue más aterrador que cualquier animal. En un rincón oscuro del ático, rodeado de aislamiento térmico y cajas viejas, había un hombre, y no era un desconocido, era su exnovio. El hombre del que se había separado hacía 12 años estaba allí, viviendo en su ático.
Había estado durmiendo en viejas chaquetas de invierno y usando vasos de un restaurante de comida rápida como baño improvisado. Pero lo más escalofriante fue el descubrimiento de lo que había estado haciendo. El hombre había manipulado las rejillas de ventilación del techo, había quitado los tornillos de la rejilla que daba directamente a la habitación de la mujer, creando una especie de mirilla. Desde su escondite en el ático, podía espiarla directamente mientras dormía, mientras se vestía, invadiendo su privacidad de la forma más perversa posible. Según la policía, el hombre había estado viviendo allí durante al menos 2 semanas. Había estado entrando y saliendo de la casa por una puerta del ático que daba al exterior. Aparentemente había salido de la cárcel recientemente y, en lugar de buscar un nuevo comienzo, decidió acechar a su expareja de una manera obsesiva y aterradora. Imagínate el horror de descubrir que la persona que una vez amaste y de la que te separaste hace más de una década ha estado viviendo en secreto sobre tu cabeza, observando cada uno de tus movimientos. Es una violación total de la seguridad y la confianza. El hombre fue arrestado y acusado de allanamiento de morada. Esta historia es un recordatorio sombrío de que a veces los monstruos no son extraños, sino personas que alguna vez formaron parte de nuestras vidas. Estas 3 historias, la de Daniel Laplante en las paredes, Tatsuko Horikawa en el armario y el exnovio en el ático, nos muestran una faceta del terror que es muy real y posible. Nos recuerdan que la seguridad de nuestro hogar es frágil y que la mente humana puede ser un lugar muy oscuro. Nos hacen preguntarnos, ¿conocemos realmente nuestro propio hogar? ¿Estamos realmente solos cuando cerramos la puerta por la noche? Espero que estas historias, aunque escalofriantes, te hayan parecido interesantes. A veces, la realidad supera con creces a la ficción más terrorífica. ¿Qué harías si descubrieras a alguien viviendo en tu casa? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a lo inquietante. Si te gustó el video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones del misterio. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y revisa bien tus armarios.